Estamos con Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias. Es hoy nuestro invitado del día, el también diputado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, medio acatarrado. Sí. Hemos oído durante la mañana las irregularidades detectadas en el puerto. ¿Le han llamado la atención? Bueno, evidentemente que llaman la atención. Lo que debiera ser normal, pues aquí parece ser que hay 2 o 3 expedientes muy discutibles y que ha sido la propia autoridad portuaria en los análisis y en las informaciones técnicas lo que lo ha puesto sobre la mesa, incluso va a la Fiscalía por alguna de ellos. Esto tiene una parte negativa, porque estas cosas no deben ocurrir nunca, pero tiene una parte positiva, que los sistemas de control permiten captarlas y exigir responsabilidades, que supongo que es lo que harán ahora las autoridades portuarias, y es delimitar responsabilidades dentro de la entidad y con los proveedores, ¿no? Sí, le pedimos dinero a Europa y después no cumplimos. No hay más casos. Sí, pues hay muchos. Por ejemplo, en la Sícer, un garaje que se hizo, que ahora se está haciendo un centro de ocio y deportivo en la época de Soria como alcalde. También en la de Salvador, Las Palmas 2, que efectivamente le pasó lo mismo. Ahí está realizada y sin que sirva, porque es muy costoso el mantenimiento. Nunca ha funcionado. Y así la biblioteca ahora, bueno, una tras otra, ¿no? Que se pide dinero a Europa. El muelle de Arinaga, terminado y sin uso. Es decir, Europa debe estar pensando, ¿esta gente es que le sobra o es que no lo sabe Europa, o usted qué cree? Bueno, yo supongo que esto, desgraciadamente, que es un tema a sacar de la realidad, a eliminar, no solo pasa aquí, no es ningún consuelo, no solo pasa aquí, porque Europa tiene expedientes abiertos con casi todos los países en materia de formación, en materia de obra pública, porque especialmente a los que ayudan, que son los del este y los más pobres, entonces vamos a estar comparados nosotros con los pobres. El planteamiento está en que esta casuística no se salga, digamos, de lo razonable. Es evidente que cuando hay cientos, si no miles de obras, se produzcan desajustes. En esos casos hay que pedir responsabilidades técnicas y políticas. Casi siempre recaen sobre un determinado partido. Todas esas que usted ha nombrado están siempre sobre el mismo partido, que por cierto es el partido aplastantemente mayoritario en estas instituciones. De manera que estos comportamientos tienen que ser perseguidos y exigibles ante la opinión pública y ante la justicia cuando tengan dimensión jurídica, y la gente tiene que tomar nota de quien sabe gestionar sus intereses y quien hace gestión chapucera, y algunas de las cosas que usted ha puesto hoy aquí de antecedentes ponen en evidencia que fueron gestiones mal hechas, y además algunas, por el caso de la biblioteca, decididas políticamente a pesar de los informes negativos. Ahí están los antecedentes, pero siguen siendo los gobernantes de esta ciudad porque la gente ha querido que a pesar de eso sigan gobernando. ¿Y usted no nota más indignación que nunca, no solo en la ciudad, en la isla, en las islas, en España, por los asuntos de corrupción? Más indignación que nunca. Por ejemplo, el caso de estos de los billetes de extremeño, una tras otra, es decir, que las cuentas opacas, lo que sea. Por supuesto que a la gente, primero, lo que tiene a la gente indignada es haber perdido su trabajo, su casa o su empresa, y que en paralelo algunos se enriquezcan. Digamos, esta comparación de cómo me va a mí y cómo, intentando hacer las cosas bien, hay empresarios que han perdido su empresa y que intentaron hacer las cosas bien, le faltó un crédito y tuvieron que cerrar, o hay gente que perdió el trabajo y no puede pagar la hipoteca y perdió su vivienda. Entonces, cuando esta realidad se compara con los que se aprovechan, con los que cogen lo que no les corresponde, genera choque de trenes de conciencia, y hay en estos momentos un gran malestar. Los casos de corrupción que estamos viviendo, muchos de ellos antiguos, porque muchas de las cosas que pasaron en Valencia no pasaron ahora. Muchas de las cosas que pasaron en Baleares no pasaron ahora. La mayoría de los escándalos de Cataluña tienen décadas de antecedentes, de manera que ahora parece que se ha dado las condiciones para que esto explosione, y esto tiene una cosa buena, y es que los que están en ese proceso lo pagarán, y tiene el elemento de que todo el mundo tendrá que cambiar y aprender de estas realidades. Pero es evidente que la indignación existe, está justificada, y las escandaleras de un día sí y otro también contribuyen a ese enfado, a esa indignación, que yo creo que es común a la mayoría de la ciudadanía. Yo creo que si sacas de la ciudadanía a los afectados, a los autores, todo el mundo está indignado. Lo de los viajes es un elemento que es inaceptable. Alguien que utilice de forma sistemática una prerrogativa que tiene para cumplir su función y dedicarlo a sus asuntos particulares es indignante, y sinceramente no se puede tolerar. Y lo de los asuntos canarios de corrupción en los cajones, bueno, algunos
más pocas cosas han salido, pero muy pocas, a juicio oral, caso Europa, o lo que ha afectado en una parte nada más al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Cerolo, pero el resto, el primer caso que no sonado fue el eólico, no se ha juzgado, el FAICAN no se ha juzgado, el Góndola no se ha juzgado, el Unión no se ha juzgado, y una tras otra. ¿Usted qué le parece esto? Porque también son casos que duermen a cualquiera, se queda uno dormido. Claro, el planteamiento es un escándalo cuando se utilizan los medios públicos de forma indebida, porque los medios públicos son de todos, son escasos, y hay muchas necesidades sin cubrir, de manera que tocar lo público de forma indebida es inaceptable, pero cuando se logra abrir un proceso porque hay indicios de irregularidades, la justicia es lenta. Hay que hacer una modificación, lo hemos dicho muchas veces, de las reglas del juego para que aquellos asuntos que generan escándalo, que generan alarma social, sean juzgados de una manera más diligente. Yo sé que lo ideal sería que todos los asuntos se resolvieran de manera diligente por parte de la justicia, pero cuando hay un asunto de esta envergadura, tiene que ser diligente la justicia, porque la escandalera que se arma en torno al uso indebido de la cosa pública es de tal naturaleza que valdría la pena establecer un procedimiento rápido para los escándalos de corrupción, porque ahí se la juega no solamente los afectados, se la juega la sociedad en su conjunto. Mire lo de su compañero Ildefonso Jiménez, absuelto. Bueno, ese es el otro extremo, ¿no? Alguien que es condenado porque alguien le denuncia de manera tramposa, que articula incluso las trampas para acogerle, que le condenan, que peleando en los tribunales le terminan absolviendo, y que luego se demuestra que efectivamente el expediente que sustentó la condena fue un expediente manipulado, ¿no? Pero digamos que ese sería el otro extremo, las víctimas de denuncias falsas, manipuladas, para dañar al contrario. Por eso la justicia tiene que ser rápida y muy diligente en esta materia. Vamos al lado inicial, lo de la televisión canaria. Más de 2 millones de euros en programas, unos que aparentemente no se hicieron y otros que supuestamente no se emitieron. Y los pocos que se emitieron en un horario que no llamaba la atención a nadie, por un valor de más de 2 millones. Algunos de 90.000 euros que se dedicó a Vázquez Figueroa, que por fumar no podía salir, porque no se puede salir en la tele fumando. Es decir, no se comprende que no lo sabían antes. 90.000, más de 90.000 euros. Bueno, el PP ahora insiste mucho en esta línea, pero son casos de 2008. Su compañero Miguel Guerra lo ha venido denunciando. ¿Tiene algo que decir? Bueno, pues yo creo que los datos que están circulando en los medios de comunicación sobre esos 7 u 8 contratos por valor de 2,3 millones tienen muy mala pinta. Parece que se contrataron a una empresa amiga del gobierno y parece que los contenidos no justifican los pagos. Y si encima no se emitieron o la emisión se hizo ahora para justificar, digamos, el gasto, tiene mala pinta. El asunto está en que esa entidad, la Radiotelevisión Pública Canaria, ha sido una cueva oscura, donde no ha sido posible conocer lo que pasa dentro, y solo ha habido ahí una persona que ha luchado desde el principio por la transparencia y por la limpieza en esa tele, que es Miguel Guerra, que está ahí pues en nombre de Nueva Canaria, y él ha insistido en solitario. Cuando el PSOE estaba en la oposición, estaba a su lado, pero cuando se fue al gobierno se olvidó, y el PP cuando estaba en el gobierno miraba para otro lado, y ahora que está en la oposición está a su lado. De manera que lo importante es que afortunadamente estas cosas mal hechas terminan saliendo y se terminan asumiendo responsabilidades políticas y jurídicas si tuvieran entidad. De manera que ese escándalo de los programas de baja calidad contratados a la misma empresa. Leí en la prensa que había 5 contratos donde solo se cambiaba una palabra. Héroes del deporte canario, protagonistas del deporte canario, los buenísimos del deporte canario, así 5 contratos. Esto no puede ser, ¿no? De manera que Miguel Guerra ha hecho un trabajo de intentar transparentar esto y ahora ha salido y lo. Pero el gobierno no responde a esto, ¿no? Pero va a Porque responder. ni siquiera el director general. Mire, quien no al principio, cuando te surge una cosa de esta, la gente trata de esconderse, pero no se pueden esconder, tienen que dar la cara. El consejero de Economía y Hacienda, que tiene la responsabilidad de este tema, tiene que dar explicaciones en el Parlamento. Diga lo que diga y haga lo que diga. Se Ayer escaqueará. dijo aquí con nosotros que no tenía responsabilidad y competencia directa en esto. No, yo escuché la declaración, Dijo que el control es del Parlamento, pero la responsabilidad es toda suya, porque ese es un cargo de designación gubernamental, lo ha puesto el gobierno, a dedo, que lo puede hacer con esta ley, con la ley vigente, puede designar al director a dedo, y las responsabilidades son de un cargo designado por el gobierno y de confianza absoluta del gobierno. Esta es una de las instituciones del gobierno más apreciadas, porque es una tele que está al servicio del propio gobierno, de manera que la responsabilidad del gobierno es total
y el control del Parlamento no se puede hacer porque no hay Consejo de Administración, porque no le han hecho caso al Consejo de Administración y el gobierno no ha impuesto a quien puso a dedo que respeta el Consejo de Administración. Ahora está desmantelado, como usted sabe, y además este señor viene al Parlamento y no le contesta al Parlamento, de manera que la responsabilidad es de quien le nombró. ¿Cómo que no? ¿Usted va a pedir la comparecencia del gobierno para esto? Por supuesto, pediremos la comparecencia del gobierno para este tema, aunque yo creo que el PP se nos va a adelantar, ellos son 21 y han tomado este tema, que me parece bien, ¿no? Digamos, es positivo que las fuerzas políticas de la oposición hagan un control del gobierno. Tienen alguna contradicción, y es que esto se hizo en la etapa en que ellos cogobernaban con Coalición Canaria y además tenían responsables directos en el aparato de la radiotelevisión, pero lo importante es que prevalezca la verdad, el interés general, se delimiten responsabilidades políticas y, si fuera necesario, jurídicas. ¿De los presupuestos de la comunidad autónoma también no le gustan a ustedes esas Nuevas Canarias del todo? ¿Van a ir a la enmienda de la totalidad? Sí, tenemos una enmienda, presentamos ayer, donde hacemos un análisis del contexto económico canario, español y europeo, donde hablamos de los ingresos y de los gastos, y no nos gustan, por simplificar mucho, dos cosas. Estos presupuestos vuelven a repetir la política de austeridad, recorte. Se recortan 157 millones de euros. Exactamente el 2,5% del presupuesto. Y eso va a costa de los servicios públicos y de la inversión pública. Por lo tanto, van a ser unos presupuestos que, inspirados en los recortes y en la austeridad, no van a ayudar ni a mejorar la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales, sino todo lo contrario, a seguir empeorando los servicios públicos. Se reducen de manera drástica las inversiones, un 17%, y eso que hemos perdido solo en esta legislatura 406 millones de inversión, un punto del Producto Interior Bruto. De manera que estamos hablando de un presupuesto que persistirá en el deterioro de los servicios públicos, no ayudará al crecimiento y al empleo, y por lo tanto más de lo mismo. Hemos hecho una enmienda a la totalidad, como lo hemos hecho a las 6 leyes económicas de este gobierno, a las 4 leyes presupuestarias, a la ley de medidas fiscales y administrativas y a la ley de crédito extraordinario, porque este gobierno siempre se guió por los recortes como filosofía para afrontar la crisis, para afrontar los presupuestos, y ponemos en evidencia de que esta es una norma presupuestaria que no va a ayudar a la sociedad canaria, que consagra el 32% de paro. Con eso le digo todo. Dice que el paro al final del año que viene, del año 15, será del 32%. Fracaso total. Sí, dice también que van a haber una rebaja fiscal y que después también se va a subir los impuestos a los que más tienen, pero al 97% de la población se le va a bajar el tramo autonómico del IRPF. ¿A ustedes esto le convence? No, porque es una rebaja electoral, ficticia, es como Montoro. Estos son buenos imitando a Montoro, en esto sí son buenísimos. Montoro hace una rebaja fiscal y ellos, para no quedarse cortos, hacen una maquillada que va a impactar poco en las familias, pero esto hacen lo propio. Hacen una pequeña rebaja a los tramos bajos y hacen una subida a los tramos altos. El balance al final es cero, es decir, no hay más ingresos. La rebaja a los 703.000 que hacemos declaraciones de IRPF tiene una media de 30 euros al año. Es decir, que la mejora de la disponibilidad de renta de los contribuyentes canarios, según la reforma en tramitación, es de 30 euros al año. Y con esto dicen que se va a reactivar la economía, aumentar la demanda y generar empleo, que es una cantinela muy propia de la gente que tiene esta visión liberal de la economía. Es un puro maquillaje. Solamente se trata de dar la sensación de que le rebajan los impuestos a esa mayoría de ciudadanos que están pagando ya el 80% de los ingresos públicos, porque el 80% de los ingresos públicos los pagan los asalariados, los consumidores, cuando consumen gasolina, cuando compran carne, y por supuesto las pequeñas y medianas empresas. Y solo el 20% de los impuestos las grandes empresas, las medianas empresas, el capital, los bancos, de manera que es maquillaje, puro maquillaje. Usted, viendo que Podemos va como un tiro, esta nueva organización política, en todas las encuestas esto es evidente, lo evidente no hay ni que discutirlo, pero bien, viendo este fenómeno, ¿usted, si fuera Rajoy, adelantaría las elecciones generales? Yo no adelantaría las elecciones generales, seguramente. Yo lo que haría las cosas bien. Y el asunto es que Podemos avanza gracias a los errores en la política económica del señor Rajoy, también en su día del señor Zapatero, porque la gente no entiende lo que decíamos antes, que esta crisis la paguen los trabajadores, la paguen los enfermos, la paguen los dependientes, la paguen los desempleados. Esto es lo que no entiende la gente. Y luego se vayan de rosita los grandes bancos, los grandes dirigentes, las grandes transnacionales. Digamos, esta contradicción frente a la crisis es la que ha hecho que en Francia también exista un terremoto político. Allí, hacia la extrema derecha, y por lo tanto más preocupante. Hoy Marine Le Pen
el Frente Nacional, ganaría las elecciones a la República con un 32% del voto. Y el Partido Socialista, que ganó por un 53%, está en un 14%. Esto que está pasando aquí, está pasando en Francia, pero pasa en Grecia y pasa en Italia. ¿Qué hay en común en los países del sur de Europa? Una crisis injusta, que la están pagando los trabajadores, las clases populares, la gente que no debe culpa. Entonces, lo que tiene que hacer Rajoy es cambiar esta política y no parece que lo vaya a hacer. Y lo que es imparable es el nivel de contestación e indignación. Esta crisis expresada de esta manera, junto con el caso Gürtel, la operación Púnica, los Jerez, Puyol, Matas, es un caldo de cultivo para que la gente se rebele. Y a mí me parece esencialmente positivo que existan millones de votantes que antes estaban en el PP y en el PSOE, que ahora digan basta ya y estén dispuestos a abrir un camino sobre una nueva fuerza política, porque esta manera de gestionar la crisis, esta manera de responder al interés general no es aceptable y por lo tanto yo creo que Rajoy lo que tendría que hacer es cambiar y si no, que las adelante. Nosotros no tendríamos ningún temor, pero me imagino que ellos han confiado todo a la recuperación económica. Creen que esto de la corrupción es un asunto central. Cuando usted hace un análisis del comportamiento de Rajoy ha pensado que la recuperación económica, el crecimiento, la generación de empleo, aunque sea de poca calidad, le va a salvar de la quema y yo creo que se equivoca si no cambia de política y si no cambia de comportamiento. Las mismas encuestas o algunas otras en Canarias dicen que ustedes, Nueva Canarias, va en crecimiento, es decir, que no se ve afectado por estas expectativas de subida de Podemos, es decir, como organización que está en la oposición en Canarias, en la oposición en el Parlamento español, su partido. Si, llegado el caso, se dieran condiciones para llegar a acuerdos con Podemos, Nuevas Canarias pactarían. Vamos a ver, nosotros pactamos con cualquiera que esté dispuesto a cambiar las cosas. Nosotros hemos dicho desde el primer día, desde el año 11, ahí están nuestras 6 enmiendas a la totalidad, que no se pueden seguir haciendo recortes, que no se puede deteriorar más la sanidad, que no pueden pagar impuestos solo los trabajadores y los consumidores. Todo eso está en nuestro programa y estos chicos lo dicen en su esbozo de programa porque llevan muy poco tiempo. Tampoco se les puede pedir que tengan solución para todo. Llevan 8 meses, están conformando una propuesta política y yo creo que el 90% de lo que dicen lo hemos dicho otros, de manera que si después del proceso electoral, cuando corresponda, este espacio político en formación que se denomina Podemos, adquiere una representación y coincidimos en lo fundamental en política, que tiene que ser el programa, nosotros no tendríamos ningún inconveniente ni con este ni con otro grupo para juntar fuerzas para cambiar las cosas. Esto que nos pasa tiene remedio. Nosotros no podemos aceptar el 32% de paro, no podemos aceptar el 33% de pobreza. Hay soluciones. La riqueza se puede repartir de otra manera. La PCI se le pueden inyectar 30 millones sin que nos arruinemos y de manera que tengamos, en vez de 2.500 familias, tengamos 6.000 familias atendidas. Es posible mejorar la sanidad, la educación, hacer carretera, es posible cambiar las cosas de una forma justa y lo que determinará nuestras alianzas va a ser el programa y por supuesto si esta fuerza política adquiere la representación que apuntan las encuestas y yo creo que va a ser así y están en disposición de asumir responsabilidades sobre programa, nosotros no pondremos ningún inconveniente, todo lo contrario, queremos cambiar esta política porque cambiar esta política es beneficiar a la mayoría social que hoy se perjudica de forma injusta con una crisis mal dirigida y que pagan los que no deben. ¿Y usted, Román Rodríguez, cree que los ciudadanos se han visto negativamente afectados por esta lucha interna en Coalición Canaria para la candidatura a la presidencia del gobierno? Porque uno de los candidatos interesados era el presidente Paulino Rivero y que esta también bicefalia ahora con el presidente actuando hasta el final de la legislatura con un compañero como candidato con ciertas diferencias. A este gobierno ya no lo salva nadie, este gobierno ha sido un gobierno malísimo, ¿no? Yo se lo digo con contundencia en la tribuna, ustedes son un gobierno malo. Porque han tenido poco dinero, dicen, ¿no? Sí, no, pero hay que buscar, tienen una capacidad fiscal que no han sabido utilizar. Es decir, tú no puedes decir reclamar más competencias y luego las tienes y no las ejercitas. ¿Qué nacionalismo es el que dice, oiga, yo quiero capacidad para nosotros decidir los impuestos y luego te la dan y no haces nada? Quiero más déficit, más autorización del déficit. El déficit es un mecanismo de endeudamiento. Piden más déficit y luego lo dejan sin utilizar. Le sobraron 240 millones el año 12 y 13. Con 240 millones podían haber acabado la primera fase de la carretera de la aldea, haber hecho un plan de choque con las listas de espera espectacular, haber mejorado la prestación canaria por inserción y haber resuelto un montón de problemas graves que tiene la sociedad canaria. A esto les ha sobrado el dinero porque han hecho la misma política que los de allá. De manera que paro, miseria,
deterioro de la sanidad, de la educación, de los peores servicios sociales de España. Este gobierno no lo salva a nadie, ni con 1 ni con 5 candidatos, porque ha sido un gobierno que nos ha colocado a la cabeza de todo lo malo y a la cola de todo lo bueno, y ahora se añade una cierta debilidad de los dirigentes del gobierno, uno porque le han sustituido y el otro porque dicen que se va, que lo que hace es llover sobre mojado. Yo no creo que en estos 6 meses se vaya a deteriorar mucho más la grave situación. Le hemos dicho al gobierno que tiene que gobernar hasta el último minuto, que tiene que hacer las tareas, pero nos han presentado una ley de presupuesto que es más de lo mismo. ¿Por qué no se ha hecho la carretera de la aldea? Usted que es aldeano. Porque la crisis hizo que la carretera estaba contratada. Primero, las carreteras son obras complejísimas que hay que primero proyectar, luego hay que adecuarlas medioambientalmente. Una carretera de esta envergadura, esta complejidad, se tarda una década en planificarla con rigor para que los tribunales no te la paren por una chapuza, porque ha habido procesos. Pero todo eso estaba hecho después. Todo estaba hecho. Se contrató y el gobierno se acabó español, el dinero por convenio de carretera. El convenio de carretera bajaron el 75%. Rajoy, sí. Rajoy, el PP, Ana Pastor, y ese es el primer responsable del deterioro de la carretera de la aldea. Y es que el convenio ha paralizado esta y 11 carreteras Pero más. hay un segundo paso. Pero hay un segundo paso. Esta carretera, que es especial, porque ya no es solamente comunicación, es seguridad, esta carretera mata. De manera que el planteamiento era una solución para la carretera de la aldea. La llevamos al Parlamento. Yo moví una proposición no de ley que conseguimos por unanimidad diciendo, esta carretera es especial, es de interés general. El Cabildo de Gran Canaria, a instancia de toda la fuerza, está dispuesto a prefinanciarla. Adelantar el dinero. Adelantar el dinero, 30 millones de euros. Pero ahora ni así. Y el gobierno no ha sido sensible, no ha querido, y esto es lo que es inaceptable. Mañana comparecerá el gobierno de nuevo. En 3 semanas le he hecho comparecer en 3 ocasiones para hablar de lo mismo. Tienen que buscar una solución de aquí al 17 de diciembre que permita la prefinanciación, porque es la única solución. Y la prefinanciación significa que el Cabildo pone los 30 millones y el gobierno los devuelve. Y el gobierno tiene margen para que esto no compute en el déficit. Les ha sobrado déficit. Y los que dicen, si esto llega a pasar en otra isla, se hace. Yo estoy convencido. Es evidente que esto no lo podemos demostrar. Esto es una impresión que tenemos algunos, pero ha habido prefinanciaciones de centros de salud por parte de algunos ayuntamientos y de otras obras públicas de los cabildos. Prefinanciar este tema era haber utilizado esos 240 millones que yo le decía. 0,1 del PIB son 42 millones. Con eso se hubiera resuelto el tema. El gobierno adelanta y el gobierno insular adelante, y el gobierno de Canarias devuelve en los años que se pacten, 5, 6, 7. ¿Volverá Canarias Soria para presentarse a las autonómicas? Mi impresión es que no, pero depende de ellos y no nos parece determinante. Yo creo que el estatus que ha alcanzado en el marco del Partido Popular de España, en el gobierno español, le va a colocar en la política española, pero en cualquier caso lo importante no es que sea el candidato, sino qué política van a hacer. Y la política del PP ha sido nefasta para la mayoría social. Nos ha colocado donde nos ha colocado, y especialmente ha sido nefasta el trato del gobierno de Español a Canarias en todos los frentes, ¿no? ¿Cuándo elige candidato Nueva Granada o candidatos? Bueno, anoche hicimos una primera elección, que es la candidata a la alcaldía la segunda. Ya está Carmen Hernández Entelde elegida, porque los procesos de participación son complejos. Anoche hacíamos la asamblea en Santa Lucía, que estuvo muy bien y además muy emotiva. Iremos poco a poco de ayuntamientos hacia arriba, y yo creo que final de año, primero del próximo año, tendremos las candidaturas con nuestra cultura de participación y de organización, que yo creo que es una cultura de mucha implicación de la militancia en la toma de decisiones hasta alcanzar el proceso final, que fue ayer, por ejemplo, en el caso de Santa Lucía, ¿no? Es una pena, se nos fue el tiempo, no tenemos para más. Podríamos sacar otros asuntos de actualidad. Gracias por estar con nosotros, Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias. Buenos días. Buen día.